A todos vosotros, de verdad, gracias por el regalo que me habéis hecho al invitarme a formar parte pues, de una jornada muy emocionante y que ha superado mis expectativas, que ya eran muy altas. De verdad que iniciativas como esta le hacen a uno reconciliarse con la especie humana y yo de verdad que apoyo y abogo porque haya más de este tipo de iniciativas, que se les dé la visibilidad, porque nos hacen falta. Estaba muy nerviosa por saber si iba a estar a la altura y lo sigo pensando, ¿no?, del nivelazo que se ha visto hoy, pero sobre todo confieso ahora cierto nerviosismo porque, bueno, al menos durante la evaluación de los trabajos estaba muy arropada por un jurado fantástico que era especialista en muchísimos ámbitos, pero ahora me enfrento un poquito sola al reto de ponerle un broche a un día que ha sido realmente de oro. Y realmente me queda la tranquilidad, el orgullo de pensar que he acertado con el título, porque realmente vengo a hablar de un futuro para Homo sapiens y creo que el día de hoy debería titularse así, gracias a todos vosotros. Pienso en vosotros muchas veces, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, que os enfrentáis continuamente un poco, yo no sé si a un bombardeo, ¿no?, en el que os hacemos pensar y os hacemos preguntas sobre el futuro, ¿no? Y a veces os pedimos que estéis ilusionados, que sé que lo estáis, pero al mismo tiempo que estáis ilusionados muchas veces estáis aterrados también porque hay muchísima incertidumbre. Porque en realidad la manera en la que oímos hablar del futuro, de la especie, de la evolución, a veces parece que lo que estamos es evolucionando hacia un precipicio, ¿no? Parece que están en boga los mensajes catastrofistas, los mensajes negativos, en los que parece que hacemos las cosas mal, que nos están sucediendo muchísimos problemas, muchísimas dificultades, que poco más nos las hemos buscado, nos las merecemos. No digo que seamos santos, pero a lo mejor, no sé, entre ángel, ¿no?, y demonio quizá hay un término medio. Y sí que es verdad que es difícil pensar en un futuro cuando a veces parece que uno se pregunta, ¿realmente hay futuro? Si uno se asoma muchas veces a las noticias, si uno, no sé, visita las redes sociales, escucha, hasta se acuerda, no sé, en un bar y oye los comentarios, parece que uno se plantea un poco, no sé, ¿el mundo es un desastre y la especie humana es mala? ¿No? Oímos que somos desconsiderados, que somos egoístas, que no tenemos ningún tipo de sensibilidad ni empatía unos con otros, que somos violentos, que nos vamos a cargar el planeta. ¿Es esa la naturaleza humana? ¿Es de verdad eso lo que nos define? ¿Y cómo podemos contestar esa pregunta? Y ahí, y hablasteis mucho de ello, podemos recurrir a la ciencia. ¿Puede la ciencia darnos una perspectiva sobre qué somos nosotros o cómo somos realmente en el mundo natural al que pertenecemos? Pues la ciencia nos puede dar una perspectiva, y en particular yo os traigo una perspectiva que, aunque parezca paradójico, tratará de contestar a esa pregunta sobre nuestra naturaleza y sobre nuestro futuro, yéndonos hacia el pasado, hacia el estudio de la evolución humana. ¿Podemos realmente, yendo al pasado, hablar sobre presente y sobre futuro? Yo quiero mostraros una visión diferente hoy y deciros que creo que sí, y que por lo menos podemos reflexionar con una perspectiva más de panorámica sobre qué es nuestra especie o cómo es. Y para eso, bueno, pues tendremos que ir y acercarnos a una de las mentes más brillantes, ¿no?, que creo que ha tenido un impacto brutal en cualquier ámbito de los muchos ámbitos de conocimiento que hoy hemos tratado, que es de Charles Darwin. Y su concepto sobre la evolución, porque Darwin nos dio una visión del mundo, una visión global maravillosa, fascinante, en la que nos dijo que la naturaleza era cambiante y dinámica, ¿no? No somos estáticos, cualquier ser vivo está continuamente en cambio, esa es su naturaleza, hay una grandísima biodiversidad y ese motor de cambio, el que va a ir favoreciendo que aparezcan formas nuevas, que otras a lo mejor se extingan, pero den lugar a otras formas, es sobre todo la búsqueda de la adaptación, ¿no? El mecanismo que va a producir esos cambios es la selección natural. La selección natural es como un filtro, unas circunstancias específicas en un momento determinado, así sean geográficas, climáticas, de competición, que van de alguna manera a enfocar qué especies o qué formas de la gran variabilidad que hay en ese momento se verán favorecidas porque están mejor adaptadas a esas circunstancias concretas y por lo tanto se reproducirán más que aquellas que tienen otras características diferentes y que en ese momento determinado tendrán menos ventaja reproductiva. En este contexto en el que nos hablaba Darwin de evolución, una especie con éxito
sería una especie con un gran éxito reproductivo, ¿vale? El concepto de éxito, como lo entendemos a día de hoy, ¿no?, de felicidad, quizá de reconocimiento, de salud, en realidad es diferente del concepto de éxito biológico, que sería el reproductivo. Y en ese sentido, nuestra especie, evidentemente, es una especie de mucho éxito, porque nos contamos por millones, probablemente con los insectos, las especies más numerosas que existen en el mundo, y nos hemos adaptado a vivir prácticamente en cualquier ecosistema. Vamos a vernos entonces desde esa perspectiva. ¿Cuáles serían las características principales que nos diferencian o nos definen dentro del contexto animal, que es el reino al que nosotros pertenecemos? Podríamos resumirnos de una manera sencilla y decir que las características principales que nos definen y que nos diferencian de nuestros parientes más cercanos, que serían los otros primates, como los chimpancés, los gorilas y los orangutanes, son estas tres. Por una parte, es nuestra locomoción bípeda, es decir, somos el único primate que de manera habitual se desplaza por el mundo sobre dos piernas. Otra de las grandes características, que es, yo creo, la más conocida y de la que nos sentimos más orgullosos y sobre la que hemos basado el nombre que muy poco modestamente nos hemos puesto a nosotros mismos, Homo sapiens, es nuestra gran capacidad cerebral, ¿no? Somos una especie con un tamaño cerebral muy grande, mucho más grande de lo que le correspondería a un primate de nuestro tamaño. Y la tercera de esas características es nuestra capacidad tecnológica, nuestra habilidad para crear y utilizar herramientas a través de las cuales nos relacionamos con el mundo. No tenemos ahora mucho tiempo de irnos parando en todas ellas. La locomoción bípeda, por deciros algo, pues nos llevó a disfrutar y a movernos por el mundo de una forma completamente diferente. Nos bajamos de los árboles, perdimos quizás velocidad, pero ganamos resistencia. Nos convertimos en el homínido caminante, que fue capaz de recorrer muchas más distancias, sobre todo en un momento crítico en el que el cambio climático estaba reduciendo de forma drástica esas masas arbóreas que nos servían entonces en África, hace millones de años, de cobijo y de alimento. Pero nos podemos poner ahora a hablar del crecimiento cerebral. Como os decía, a lo largo de la evolución humana podemos ver este crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos 2 millones de años más marcado, en el que se va ganando de manera progresiva un aumento del tamaño cerebral, que en nuestra especie, en el caso de los neandertales, llega a sus hitos más históricos. Pasamos de ser unas especies dentro de los homínidos que apenas tenían poco más que el tamaño del cerebro de un chimpancé, a acabar con estas cotas, ¿no?, pues que superan, como veis, pues los 1.500 centímetros cúbicos. Claro, esto es fundamental en lo que nos caracteriza en nuestras estrategias, porque este cerebro es el órgano en el que reside nuestra capacidad de anticipación y de resolución de problemas, que eso es al final un poco la inteligencia, ¿no?, nuestra habilidad específica a través de nuestras capacidades intelectuales para comprender el mundo, para comprender cómo funciona y por lo tanto poder anticipar lo que viene, y nuestra capacidad, sí lo sé, de crear problemas, pero también de resolverlos. Pero ojo, y eso hablaremos también un poco hoy, realmente ese cerebro es también el órgano de la comunicación y de la cohesión social. Y después, y esto es una de las grandes singularidades de nuestra especie, además de poder hablar de la evolución biológica, que serían todas estas características fisiológicas, anatómicas, metabólicas que nos caracterizan, tenemos, y es muy importante, un componente de evolución tecnológica. Alguno me podría decir que no somos la única especie capaz de hacer o utilizar herramientas. Y en ese sentido estricto diría que es verdad. Todos conocemos ejemplos clásicos del chimpancé metiendo la varilla y la rama por el termitero, unas maneras más o menos básicas de tratar de interaccionar con la realidad a través de tecnología y de herramientas, pero quizá la gran diferencia viene a dos niveles en el caso de los humanos y de los homininos, que serían por una parte la complejidad. ¿Vale? Empezamos pues tallando piedras cada vez de manera más sofisticada, esos cuchillos que nos permitían no especializarnos en la extracción de los alimentos que necesitábamos, de tratar la naturaleza, y acabamos haciendo, bueno, pues ya lo vemos, cosas como las que vemos aquí, ordenadores, viajes espaciales, incluso pues prótesis, nuestra propia naturaleza. Podríamos, como incluso decía Richard Dawkins, ¿no?, la tecnología se ha convertido en parte, ¿no?, de nuestro fenotipo extendido, ¿no? Realmente creo que la segunda característica que nos diferencia de cualquier otro animal al que le pudiéramos atribuir quizá una capacidad tecnológica es nuestra relación con esa tecnología. Y hoy todos vosotros habéis enseñado unos ejemplos fascinantes de cómo se utiliza esa tecnología. Y es que la relación que nosotros hacemos no es ya de capacidad de hacer o utilizar herramientas, sino que hemos desarrollado una relación de dependencia de esa tecnología.
Dependencia, en algunos casos podríamos incluso hablar de adicción, ¿verdad? Si hubiéramos estado hablando incluso a día de hoy de las pantallas, de las comunicaciones y de los móviles. Pero sobre todo en el sentido de que nuestro mundo a día de hoy, nuestra civilización, estar aquí con luz, con un escenario, pues con la ropa puesta, con unas paredes, con la comunicación, con Internet, todo esto que estamos viendo, esa tecnología, el mundo, como lo comprendemos a día de hoy, no se sostendría sin esa tecnología, ¿no? Realmente nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro sistema de comunicaciones depende de esa tecnología y es muy difícil ya ver el mundo como lo conocemos hoy si no se sostiene o no se media esa relación incluso con otros humanos a través de esa tecnología. Y esa es la gran diferencia cualitativa. Es una tecnología que ha avanzado y avanza a una velocidad exponencial, muchísimo más rápida de lo que es capaz de adaptarse nuestra biología, ¿vale? Entonces aquí empezamos a ver un desacople entre la velocidad a la que cambia esa tecnología y con la que nosotros transformamos el mundo, un mundo al que casi ya no nos adaptamos nosotros, sino que adaptamos el mundo a nosotros, y esa capacidad que tiene nuestra biología para ir un poquito quizá más rezagada de las exigencias que este nuevo mundo y estilo de vida nosotros hemos creado. Eso es importante, por ejemplo, para comprender muchas cosas de las que nos pasan, ¿no? Estamos hablando de una especie que se originó en África como una gran especie optimizada para cazar, recolectar, vivir al aire libre, y hoy podemos decir que nuestra anatomía ha entrado en obsolescencia. Y curiosamente, ese desacople entre los ritmos con los que nosotros somos capaces de cambiar el mundo y el ritmo al que nuestra biología es capaz de adaptarse a esos cambios que nosotros provocamos, está detrás de la mayoría de las causas de enfermedad y de muerte que aquejan a nuestra sociedad. Paradójicamente, para ser una especie que se da y se considera una especie de éxito, en su mayoría causas que podrían ser prevenibles, porque morimos y enfermamos sobre todo de accidentes cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, una serie de cuadros que sobre todo tienen en su raíz un desacople entre nuestros estilos de vida, sedentarios, pues con una serie de desequilibrios dietéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la curiosidad o quizás el regalo envenenado de esa tecnología, o muchos de vosotros lo planteabas hoy también, esa tecnología hace que hoy en día los seres humanos seamos la fuerza de impacto ecológico más fuerte que existe sobre el planeta, llegando incluso a provocar la entrada en lo que algunos consideran que es una nueva era geológica, el antropoceno, en el que seríamos capaces incluso de leer el sello, la firma del hombre en la propia naturaleza. Pero ojo, no vamos a demonizar la tecnología, porque cuando hablo de tecnología hablo de conocimiento, de comprensión de la realidad, y a través de esa comprensión nuestra capacidad de cambiar, de promover, y en esa tecnología también podemos englobar maravillas como los conocimientos médicos, los antibióticos y las vacunas, con las que muy recientemente lo hemos visto, hemos salido al paso de una amenaza como la que podemos decir que ninguno de los que está aquí presente recordaba. ¿Vale? Y eso también es evolución cultural, nuestra capacidad de poner en común el conocimiento y así anticiparnos a los problemas y a las amenazas que podemos tener y enfrentarnos en el mundo, y que son unas amenazas que, como veis, cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Los retos de vivir ahora no son los mismos retos de vivir hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años, porque cambiaba el ambiente y en este caso nosotros ahora somos ese factor que también cambia el ambiente y la rutina en la que nos movemos. Es una tecnología que, ya lo hemos visto, sirve para combatir y luchar contra la muerte, ¿no? Para domesticar la muerte, para convertir causas de muerte en causas de compañeros crónicos de la vida, como son las enfermedades, o, lo hemos vivido también en esta reciente pandemia, para favorecer la interconexión. Es curioso que en nuestra especie parece que lo más difícil hoy en día es estar desconectado. O sea, es muy difícil, tienes que poner mucho esfuerzo para estar realmente solo. Es decir, como alguno de vosotros, ¿verdad?, pierde el móvil o deja de funcionar durante 2 días, bueno, ¿cuánta gente se preocupa y te busca? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? No sé nada, no has mirado tu último mensaje. Es decir, es una especie que prácticamente lo tiene muy difícil para poder desconectar y para realmente estar sola. Pero bueno, ha sido muy positivo en un momento determinado, como el que hemos vivido con el confinamiento, porque hemos sido capaces de comunicarnos a pesar de la distancia. Y en eso nuestra especie, con su gran capacidad de abstracción, ha conseguido romper esa necesidad de proximidad física que en su mayoría tienen todos los demás animales para poder relacionarse. Nosotros somos capaces de relacionarnos con gente a la que no vemos, con gente incluso que no hemos conocido físicamente. Somos capaces de dirigir nuestra vida y emocionarnos e incluso marcar nuestros comportamientos, nuestros valores éticos y morales
por principios, por pensamientos, por la vida de gente que a lo mejor murió siglos y miles de años antes que nosotros, ¿no? Ahí está esa interconexión, nuestra memoria afectiva, esa capacidad de interconectarnos, de hablar, de recordar, incluso a aquellos que han fallecido pero siguen estando presentes. Pero claro, eso sí, también lo digo con lo de las comunicaciones y el ámbito virtual, que han sido tan importantes y tan positivos para comunicarnos en este periodo en el que hemos estado aislados. Esta tecnología debería estar aquí para eso, para complementar, para reforzar, para un poco ayudarnos en momentos de dificultad en los que no teníamos esa opción de estar juntos. Ahora estamos ya incluso diseñando metaversos, ¿no? Mundos paralelos en los que creemos que podremos hacer o vivir cosas que en el mundo real no podemos. Y sí, está bien, pero yo me pregunto si realmente, y yo creo que son imágenes muy elocuentes, es lo mismo esto que esto. No lo es. No creo que haya metaverso posible que sea capaz de sustituir la necesidad, la fuerza y el beneficio de un abrazo de verdad, de carne y hueso, que en este caso mereció el premio a la mejor foto del World Press Photo del año 2021. Porque resumía esa esencia humana. Y porque es verdad que nuestra especie es una especie que gana en las distancias cortas y que incluso cognitivamente, para el desarrollo normal de nuestras funciones y de nuestro cerebro, de todo nuestro sistema nervioso y neurológico, es importante el contacto físico, la tridimensionalidad. Así que no dejéis que los medios virtuales reemplacen o sustituyan esta necesidad vital en la que somos capaces de transmitir muchísima más información que en cualquier texto, por muy bien que esté escrito, o en cualquier imagen. Pero seguimos analizándonos entonces. Somos una especie que tecnológicamente nos hemos hecho fuerte en el sentido de que somos capaces de transformar el mundo, no siempre en la dirección adecuada, ¿no? A veces podemos ser un poquito destroyers, pero si analizamos nuestra biología, empezamos a descubrir que las cosas se leen de otra manera. Si comparamos a nuestra especie con nuestros primates más cercanos, lo que hemos visto es que somos una especie que es muy longeva, una especie que vive muchos años más años de los que vive, por ejemplo, un chimpancé, hasta 40 años más, que uno pudiera pensar que desde el punto de vista evolutivo tiene sentido, porque cuantos más años tengamos de vida, pues más nos reproducimos. Pero curiosamente eso no se da. Prácticamente, a pesar de que llegamos a vivir hasta casi 4 décadas más que un chimpancé, el periodo en el que somos reproductivos es el mismo. Y paradójicamente lo que hemos aumentado son los periodos en los que somos dependientes y no reproductivos. Parecería un sinsentido, ¿no? ¿Por qué la selección natural va a estar invirtiendo en una criatura que no se reproduce, cuando en realidad lo que tiene que primar es el éxito reproductivo? ¿Cuál es el sentido de esa paradoja? Por una parte, hemos aumentado por delante todos los periodos en los que somos inmaduros, los periodos en los que tardamos con una infancia y después con una niñez muchísimo más larga, somos dependientes muchísimo más tiempo que cualquier otro animal, y sobre todo también hemos aumentado de una manera considerable el periodo posreproductivo. Es eso, hasta 40 años más desde que tenemos el último hijo, que es prácticamente la misma edad a la que lo tiene un chimpancé. En el caso de la niñez, que es un periodo en el que todavía somos dependientes, no tan estrictamente dependientes de la madre, porque ya no dependemos necesariamente de la lactancia materna, nuestro cerebro sigue creciendo a una velocidad exponencial. Y entonces podemos decir, hombre, le vemos el beneficio, ¿no? A nuestra especie lo que le estamos dando es muchísimo más tiempo para que el cerebro le siga creciendo, evidentemente fuera del vientre de la madre, porque mecánicamente sería imposible dar a luz a un niño con el cerebro que esperamos que tenga nuestra especie, ese tamaño, ¿no?, tan desproporcionadamente grande para la criatura que somos. Entonces, en ese sentido, sí, pues tenemos criaturas que dependen mucho de sus progenitores durante mucho más tiempo, que de alguna manera, ¿no?, jugamos con fuego aumentando la vulnerabilidad, pero que nos compensa porque estamos aumentando exponencialmente el tiempo de aprendizaje y de interacciones complejas. ¿De qué manera nuestra naturaleza ha compensado esa vulnerabilidad y dependencia en madurez aumentada? Lo ha compensado a través del cuidado. Pero es un cuidado que sobre todo se refiere a la crianza compartida. Y yo creo que eso lo vemos todos nosotros en nuestro día a día. Realmente el cuidado de los niños, ¿no?, hasta que entran ya a una edad de jóvenes, realmente de adolescentes o de adultos jóvenes, es una tarea, ¿no?, la de la crianza compartida, dentro de la familia, un grupo muchísimo más amplio, porque ya no se refiere solo a la familia nuclear, se encargan de tu cuidado tus padres y tus hermanos, no, tenemos ahora ya estas familias extendidas, y son familias extendidas en las que empezamos a incluir
incluso a personas con las que no tenemos ningún parentesco. Y ahí empieza otra de las grandes singularidades de nuestra especie, que es el cuidado aloparental. Ese cuidado aloparental significa que estamos descansando procedimientos o digamos, etapas fundamentales, ¿no?, para la madurez y para sacar adelante a nuestras crías reproductivamente, como son el cuidado, la crianza, la enseñanza, la formación, a personas con las que no tenemos ni siquiera vínculos familiares. Incluso a veces, si estamos aquí en un instituto, estamos en un centro docente, personas a las que no conocemos a veces en persona. Y aún así juegan un papel fundamental basado en esa confianza, un papel fundamental en hacer que crezcan y salgan adelante esas crías. Esto es una singularidad que en este grado no se ve en ningún otro grupo, en este apoyo y en este cuidado. Claro, podemos decir, bueno, nos viene bien, nos compensa descansarnos en personas con las que incluso, qué temeridad, no tenemos ningún lazo familiar, pero juegan un papel fundamental en esa maduración. Pero no es tan sencillo, porque eso requiere tener un cerebro grande. Y me dirá alguien, ¿cerebro grande para qué? Claro, el cerebro, hablábamos de él como el órgano de la inteligencia, ¿no? Pero es que hay algo más, y esta es una hipótesis, yo creo que fascinante, planteada por un investigador de la Universidad de Oxford, Robin Dunbar, que él habla que la verdadera fuerza selectiva que a lo largo de los últimos 2 millones de años ha estado favoreciendo que en nuestro linaje crezca el cerebro de esta manera tan destacada, es la necesidad de tener amigos. Según Robin Dunbar, ha estudiado que existe una relación entre el grosor del córtex cerebral en los primates y el tamaño del grupo con el que somos capaces de establecer una relación. Esa relación se ve en los primates y somos los que tenemos el grosor de nuestro neocórtex mucho mayor y somos capaces de mantener una relación coherente, con cierta reciprocidad, con cierta implicación emocional o intelectual. De manera que es esa, la capacidad de interaccionar con un grupo relativamente grande, lo que ha favorecido que a lo largo de la evolución en nuestro linaje haya aumentado el tamaño cerebral. Claro, esto es importante, ¿por qué? Porque Dunbar incluso hasta nos dio un número. Esa capacidad, ese grupo con el que somos capaces de interaccionar, que juegan un papel en nuestra vida, así sea en el trabajo, así sea en el colegio, así sea en redes sociales, así, ¿no? La gente que tú crees que conforma tu universo diario, con la que mantienes relaciones, es limitado. Y lo máximo, que es lo que le alcanzaría, es 150. Y ese es lo que llama el número de Dunbar. Y ojo, no me parecen pocos. Esto significa que por muchos seguidores que uno tenga en las redes sociales, por muchos en Instagram, en Facebook, por muchos likes que recibáis, no pueden ser vuestros amigos, ¿vale? Y Dunbar proponía una serie de círculos, ¿no? Hablábamos de un círculo más íntimo familiar, de entre 5 o 15 personas, luego hablábamos uno de amigos más cercanos, ¿no? Esa gente, esa red, sobre todo familiar o de amigos próximos en la que confiamos, de 50, y luego está esa tribu. Son unas relaciones que tienen un significado eso, así sea sentimental, sea laboral, pero es nuestra red diaria. A partir de ahí, conocidos, como mucho recuerdas dónde los conociste, los ubicas un poco, ¿no? Y después, como mucho, en este caso podrías poner un nombre a una cara. Esto quiere decir que tener amigos es caro. Es caro porque requiere tener un cerebro grande, que metabólicamente es muy costoso. Pero es caro también en el sentido del tiempo que requiere. Mantener unas relaciones sociales tan numerosas y tan complejas requiere tiempo, ¿vale? Requiere tiempo y se ve que incluso, sobre todo en adultos jóvenes, puede llegar a ocupar un 40% de tu tiempo, las relaciones sociales, que es un porcentaje que luego, según nos vamos haciendo adultos, se reduce. Probablemente porque ya estamos en una etapa en la que se disminuye aparentemente nuestra capacidad o nuestra necesidad de seguir explorando nuevas relaciones o nuevos amigos, pero cambia. Claro, necesita tiempo, es muchísimo tiempo. ¿Cómo podemos medir el tiempo que se dedica a las relaciones sociales y a las amistades, por ejemplo, en los primates? Pues con algo tan bonito como el despiojamiento, ¿no? Lo que se llamaba el grooming. En los primates se ha visto que dedican muchísimo tiempo a esta actividad porque requiere esa dedicación, esa atención al prójimo. Y lo que se ha visto, ¿no?, en este despiojo es que dedican mucho más tiempo del que sería necesario si simplemente se refiriese a algún tema higiénico, ¿no?,
a despiojar, a desparasitar. Va más allá. ¿Por qué? Porque hay un contacto físico, una dedicación, una proximidad, que se ha visto que fisiológicamente lo que produce es una liberación de hormonas como la oxitocina o la dopamina, que producen una sensación placentera y que promueven a su vez el comportamiento prosocial. O sea que haciendo esto nos apetece todavía más seguir dedicando tiempo a los demás. O sea, son mecanismos de retroalimentación de nuestra dedicación y nuestra atención al resto del grupo. Evidentemente los humanos no nos desparasitamos, aunque hay alguna pareja que parece que sí, pero se ha visto que el equivalente de este desparasitamiento con el que reforzamos nuestras conexiones sociales son esas actividades que los humanos realizamos en grupo, como cantar, comer, la sobremesa, los conciertos, y en los que se ha visto que en estas actividades en grupo tenemos la misma liberación, el mismo patrón de liberación de oxitocina y dopamina que se ve en el caso de los primates con el desparasitamiento, con la ventaja de que a través de estas actividades somos capaces de desparasitar a mucha gente al tiempo, ¿no? Y eso nos favorece y facilita esa relación y esa cohesión social con un grupo mucho más grande. Por lo tanto, lo que vemos es que es una presión selectiva importante tener una relación considerable con un número grande, y eso explicaría, por ejemplo, algo que estoy segura que vosotros lo conocéis muy bien, que es ese miedo ancestral y común a todos los seres humanos, a pesar de lo diferentes que podemos ser unos de otros, que es al rechazo social. De todos los posibles miedos o fobias que podríamos tener en el mundo, resulta que todos tenemos en mayor o menor grado siempre un tipo de fobia o de miedo social al rechazo, que a veces se manifiesta desde un pánico, ¿no?, a congelarse cuando uno tiene que hablar en público, o incluso en el ambiente de mayor relajo, en una fiesta, esa sensación de incomodidad cuando tienes que presentar a alguien que no conoces. ¿Por qué? Porque durante millones de años la selección natural ha estado operando sobre nuestro comportamiento porque nos jugábamos mucho si el grupo no nos acepta o no. No somos un animal individual, somos un animal colectivo al que el hecho de que lo acepten o no lo acepten en el grupo, sobre todo imaginaros hace 2 millones de años, podía suponer simplemente la supervivencia o la muerte. La importancia de esa aceptación o no se manifiesta, sobre todo de una manera muy marcada, aunque la hay en todas las edades, en la adolescencia. Y aquí entramos en otro periodo fascinante, intrigante, pero es un periodo que solo, que sepamos hasta el momento, tiene Homo sapiens y ninguna otra especie. Y no se puede preguntar de nuevo evolutivamente qué sentido tiene, porque todos sabemos que la adolescencia, y os lo digo a vosotros que estáis en ello y todos los que estamos aquí hemos pasado por ello, la adolescencia es un periodo complejo en el que existe pues una verdadera revolución y cambio conductual, biológico y hormonal que, bueno, nos desorienta, ¿no? Y desorienta nuestro entorno porque nos resulta muy difícil encontrarnos, y además, esa es la realidad, en muchos casos se asocia a comportamientos pues temerarios o violentos o algunas de conductas de mayor riesgo. ¿Qué sentido tiene evolutivamente que nos hagamos esta jugada, ¿no? Cuando ya estábamos a punto de convertirnos en adultos, después de todo el esfuerzo que supuso un periodo infantil tan prolongado, ¿por qué nos lo jugamos todo en el último minuto cuando ya íbamos a hacernos adultos? Bueno, lo que estamos viendo por una parte es que, y esto aunque no lo parezca es una buena noticia, el cerebro del ser humano tarda muchísimo en madurar. Y aunque nos movamos por aquí con cuerpos de adultos, en realidad el cerebro humano, y aquí vemos la diferencia con el caso de la maduración del cerebro de un chimpancé, no ha completado su maduración, en este caso reflejada en la mielinización, hasta casi entrada la treintena. Eso quiere decir que nuestro cerebro sigue transformándose y cambiando y madurando hasta muy tarde. Ya sabemos que todo el mundo conocemos a alguien en los que parece que nunca, pero en realidad lo que estamos viendo es que a pesar de que somos adultos, nuestro cerebro tiene hasta muy tarde una capacidad de plasticidad, de flexibilidad, de cambio, de modular su comportamiento, sus conocimientos acorde con el mundo que ahora, como casi adulto, está conociendo y que quizá no era el mismo mundo que conoció cuando era niño. O sea que la adolescencia se puede leer casi como una segunda oportunidad para el cerebro, ¿no? Otro periodo de aprendizaje ya muy cerca de ese momento en el que empezamos a explorar nuestras capacidades como adultos en el mundo en el que habremos de enfrentarnos. Y en particular, en el caso de la adolescencia, se produce un proceso de transformación, podemos incluso hablar de reseteo, ¿no?, por poder hablar de símiles con los ordenadores, que es el que se conoce como poda neuronal, en el que, hoy habláis algunos de los patrones de conexiones neuronales,
Aquellos circuitos que se utilizan mucho neuronalmente van a ver reforzadas esas conexiones sinápticas, pero aquellos circuitos que no se usan se van completamente a podar, literalmente. Cambia el recableado de nuestro cerebro, que yo creo que es el mejor símil y todos lo comprendéis porque alguna vez estáis trabajando con vuestros ordenadores, decide de repente que se tiene que reiniciar y actualizar. Y es ese momento que todos comprendemos que es necesario, pero que mientras sucede nos dificulta, ¿no?, la operación y la utilización de ese ordenador, pero en realidad lo que está poniendo es un cerebro que hasta muy tarde está teniendo una capacidad de tener una transformación muy radical y muy importante en acorde con el mundo que se conoce en este momento, que será mucho más próximo al que tendrá que enfrentarse como adulto. ¿Es un periodo de vulnerabilidad? Sí. Pero la diferencia es que es como, bueno, no sé, en mis tiempos era el selectivo, ahora no sé si es elevado, no, es un verdadero examen, no teórico, sino práctico, en todas condiciones, de las capacidades que te harán falta para sobrevivir como adulto, pero eso sí, es un salto con red, porque aunque a veces se sientan solos, no lo están. Es decir, es una manera de entrenar la vida de adulto, pero todavía en un contexto de seguridad en el que no se van a abandonar. Pero sobre todo voy a decir que es importante para lo que estábamos hoy hablando aquí. Es importante para el conocimiento y la creatividad, porque comprender es un proceso creativo. Y es importante para una especie que tiene esa capacidad tan transformadora, tan importante del mundo, que haya adolescentes, siempre, de manera sistemática, generación tras generación, porque esos adolescentes son la conciencia de una sociedad que si no se acomodaría y seguiría haciendo las cosas igual que lo hicieron los anteriores. Necesitamos gente que vea las cosas de forma diferente, porque además los problemas a los que nos enfrentamos no son los mismos a los que a lo mejor se enfrentaron nuestros padres o nos enfrentamos nosotros. O sea que para una especie que vive sobre todo de innovar, es una suerte que haya alguien que sistemáticamente va a cuestionar a la generación anterior. Y esa es, ¿no?, la fuerza y la importancia de la creatividad de una especie como la nuestra. Claro, algunos me dirán, nos estás contando todas las cosas bonitas. Abrimos las noticias y hablamos también de violencia, ¿no? ¿Es nuestra especie una especie de violencia en el contexto del mundo animal? Pues ojo, alerta, no vamos a negar que hay violencia, ¿no? Podemos hablar de que hasta un 2% de las muertes que suceden a día de hoy son muertes de carácter violento, de un humano que inflige la muerte a otro, directa, por enfrentamiento, por una pena de muerte. Pero lo que sí vemos es que esta violencia que tenemos no es mayor de la que, entre comillas, nos correspondería para el tipo de animal que somos, que es un primate. Y lo que se ve sobre todo es que la violencia aparece en aquellos animales sociales. ¿Por qué? Porque es en el grupo donde aparece el conflicto. Los animales solitarios no se pelean porque no tienen con quién, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra violencia está dentro de los niveles de la violencia que se observa en los primates, pero lo que se ha visto también es que es una violencia que se puede modular a lo largo de la historia dependiendo de las leyes, de quién es el regente en ese momento, es decir, que tenemos la capacidad de la cultura para modelar esos niveles de violencia. También tenemos el problema añadido de que nos hemos especializado a matar a distancia. Y en esa sofisticación, en el matar a distancia, hemos perdido una de nuestras capacidades más importantes para la supervivencia, que es la empatía. Es decir, esa posibilidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no?, de comprender el efecto que lo que nosotros hacemos y decimos tiene en un tercero. Y entonces nos hemos acostumbrado y nos hemos un poco desvinculado de esa realidad. Pero claro, es importante tener en cuenta que esa empatía es realmente la clave y su supervivencia, porque nos permite, por ejemplo, identificar o anticipar quién puede ser un amigo o un enemigo, ¿no? Si nos ponemos en el lugar del otro y tratamos de imaginar qué piensa o qué sienta o qué siente o por qué actúa de la manera que actúa. Y es un carácter importante que hemos visto que, de manera importante, ha ido aumentando a la historia a lo largo de nuestro linaje. Y sobre todo lo podemos ver cuando empezamos a ver en el registro fósil signos de enfermedad. Paradójicamente, cuando empezamos a ver signos de enfermedad es cuando tenemos evidencias indirectas de que tenemos esa capacidad de comprender y de cuidar al otro. Porque esos signos de enfermedad significa que hay una supervivencia y que alguien está cuidando de aquel que está enfermo y consigue que sobreviva. Y cuidar a otro significa que somos capaces de compartir su perspectiva emocional. Nos estamos poniendo en el lugar del otro y esa persona no se muere a pesar de su incapacidad o de su debilidad, porque nosotros le proporcionamos lo necesario para que no lo haga. Así que podemos decir, y lo hablábamos hoy, ¿no?, que de alguna manera la compasión también fosiliza.
porque fosiliza el impacto de las acciones que los humanos ejercen sobre otros, y eso es importantísimo. O sea que incluso en la lectura de las enfermedades, nuestra lectura no es necesariamente negativa, porque una enfermedad o los signos de enfermedad que nosotros vemos en el registro fósil son paradójicamente los intentos de regeneración del cuerpo de la lucha contra una noxa, contra un virus. Es decir, vemos una inflamación, que significa que estamos combatiendo una enfermedad, o vemos un callo de una fractura, que significa que ha habido una regeneración y que hemos superado ese cuadro. Hay casos preciosos, fascinantes, como es este, de un cráneo encontrado en el yacimiento de Demanise, en la República de Georgia, que, como veis, es un yacimiento que tiene una antigüedad de casi 2 millones de años, que representan los humanos más antiguos que se conocen fuera de África, y que es una preciosidad porque, como veis, no tiene dientes. Pero no tiene dientes porque se le hayan caído en el yacimiento, porque hayan desaparecido. Como veis, tiene este patrón de reabsorción tipiquísimo, que lo vemos a día de hoy en las personas que pierden los dientes, en los que se produce una reabsorción de su mandíbula, ¿no? Esos perfiles de los abueliños, ¿no?, que no tenemos ya dentadura. Y esto es lo que vemos aquí. Y significa, por supuesto, que este homínido, hace 2 millones de años, cuando las herramientas eran muy rudimentarias, cuando no había control del fuego, fue capaz de sobrevivir. Lo que puede ser una manera indirecta de inferir que alguien se preocupó de proporcionarle lo que le hacía falta para sobrevivir, a pesar de que estaba físicamente en menos condiciones que los demás para hacerlo solo. Otro caso emblemático, yo creo que conocido de todos, es el caso de este cráneo del yacimiento de la Sima de los Huesos de Atapuerca, que tiene una deformación, una plagiocefalia, porque es un cráneo de una niña que ha tenido una fusión prematura de una sutura del cráneo, de manera que se cierra parte de ese cráneo antes de tiempo de sus suturas y sigue creciendo de manera irregular. Este cráneo de una niña que vivió hace casi medio millón de años nos está hablando de que hay una niña que, por una parte, tuvo una deformidad física importante, y por otra probablemente tuvo también un retraso psicomotor importante, porque es lo que estamos viendo aquí. Ay, no sé qué he hecho. No lo sé. Lo que estamos viendo aquí es que esa deformación craneal también va a afectar al desarrollo de las estructuras endocraneales. ¿Qué significa eso? Pues que hace medio millón de años hubo una niña que, a pesar de sus dificultades, que a pesar de ser diferente, sobrevivió hasta la edad de 9 años. O sea, fue aceptada. O sea, había una población que era tolerante con la diversidad y con la diferencia. Y eso ya estaba presente ahí, hace 500.000 años. Así que yo me quedaría, sobre todo en un momento en el que hemos salido, ¿no?, de una pandemia con tantísimas dificultades, con el kintsugi, que vosotros igual lo conocéis, que es una técnica de reparación de cerámica japonesa, que a mí me parece una preciosidad, porque lo que les pasa es que cuando algo se rompen, no hacen como hacíamos nosotros de niño, tratar de pegarlo para que no se note, ¿no?, y que nadie se entere que lo habíamos roto. Ellos lo que hacen es coger los fragmentos, ¿no?, de lo que se ha roto y sellar esas fracturas precisamente con metales preciosos, con polvo de oro, de manera que en vez de esconderlas, integran y le dan una nueva vida a esas cicatrices que son parte de la historia del objeto y se convierten en parte de él. Y eso es un poco nosotros lo que deberíamos hacer, ¿no?, abrazar esas cicatrices, porque son parte de nuestra historia, en vez de esconderlas. Y es además en esas cicatrices donde se lee la historia de la resiliencia de nuestra especie, ¿no?, esos renglones torcidos con los que avanza la humanidad. Y por último ya acabamos con esa otra etapa fascinante, que es la de la tercera edad, ¿no? Vivíamos muchos más años en un periodo que muchas veces se habla, o está de moda hablar con cierto, de manera peyorativa, ¿no?, el edadismo. La tercera edad ya no tiene mucho que aportar, porque la selección natural va a apoyarla o va a favorecerla. Si comparamos a nuestra especie con otras especies de primates, como el macaco, el gibón o el chimpancé, vemos lo que os comentaba antes, que vivimos muchos más años, pero con un periodo adulto no reproductivo extraordinariamente largo. ¿Para qué? Pues porque aunque uno no se reproduce, ese periodo sí tiene un valor reproductivo. Ese periodo es fundamental precisamente para ayudar a sacar a las crías adelante. No necesariamente las crías propias, sino en este caso podríamos hablar de los hijos de los hijos. Y esto da lugar a lo que se conoce como la hipótesis de la abuela, en lo que, sobre todo si lo vemos, por ejemplo, en datos de poblaciones cazadoras-recolectoras, en un estudio que analizó más de 500 niños, fue fascinante ver que la diferencia entre que un niño tenga o no tenga abuela puede suponer hasta una diferencia de un 40% de supervivencia.
de las crías. Y además es un efecto que se prolonga hasta entrada la adolescencia. Eso significa que nuestra especie, en un momento determinado, ha sido más importante contar con una parte de la población que, ojo, está en unas condiciones físicas muy buenas y que tiene todavía mucho más que aportar y cuyo papel es fundamental para ayudar a sacar adelante los hijos de los hijos, que en nuestra especie en particular son extraordinariamente dependientes. Eso pone de relieve que nuestra fortaleza realmente es la fortaleza social. Hemos jugado con fuego, aumentado los periodos de debilidad, pero la selección natural ha encontrado una estrategia en nuestro caso, que es hacer que vivamos más años. O sea, que las especies que están hechas de individuos muy dependientes, la manera de hacer que salgamos adelante es prolongando los años que vivimos, pero no para tener más hijos, sino para cuidar a los hijos de los demás. En resumen, decíamos antes, somos una especie mala, es una especie que no se preocupa de los demás, individualista. Vamos a ver, hay muchas cosas que mejorar, pero, al menos desde el punto de vista antropológico, los datos no están a favor de eso. Vivir como Homo sapiens es esto, ¿no? Es un salto ciego en la masa. Son dosis monumentales de fe ciega en el prójimo. En el día a día, desde que te crees lo que te enseñan, desde que confías en el conductor que te lleva en el autobús o te subes a un avión, en el que confías en el médico, en el que confías en el que ha cocinado una comida y tú no has visto ni la higiene que tiene, ni si te quiere envenenar. No podríamos vivir así. Es decir, nuestra sociedad se ha organizado de tal manera que en realidad es así como vivimos, confiando en los demás. Así que, por lo tanto, yo quiero dejar un mensaje en el que, no sé, os invoco al optimismo. Un optimismo, no digo ciego o eufórico, pero sí un optimismo realista. Porque, desde luego, en este caso, la ciencia está a favor de esa naturaleza, que a lo mejor hay que refrescarla, hay que rescatarla, ¿no? Hay que reforzarla, pero es la que tenemos dentro, ¿vale? Y acabo con una imagen que yo creo que es importante para vosotros. Desde luego, para mí lo es. Este que veis aquí es Charles Darwin, el que todo el mundo conoce, ¿no? Pero este que veis aquí también es Charles Darwin. Y es este Charles Darwin de 20 años, es el que, como también muchos de vosotros, se encontró en una crisis tremenda, en un pánico porque no sabía qué quería hacer, porque creía que iba a fracasar, porque incluso no se consideraba a sí mismo, ni lo consideraba un buen estudiante, ni nadie particularmente brillante. Alguien que en esa edad tenía una crisis tremenda porque no sabía qué quería hacer, no quería hacer medicina como quería su padre, y realmente en ese momento decidió, ante esas incertidumbres, subirse al Beagle. Y ahí comenzó todo. Es este Darwin de 20 años el que tenía los ojos limpios y el cerebro en ebullición y vio el mundo de una manera como no la había visto nunca nadie. Y después sí, fue este Darwin el que dio forma a aquella visión. Pero es el que sois vosotros ahora. Y probablemente haya aquí algún Darwin, o a lo mejor no la necesidad de que sea un Darwin, pero sí alguien con una capacidad de aportar y de ver las cosas de una forma que nadie había visto antes. O sea que confiad en vosotros y pensad que hasta los más grandes tuvieron un momento de dificultad y de dudas, pero que no hay caminos equivocados. Todos los caminos nos llevan al final a una realización y a una manera diferente de haber vivido. Muchísimas gracias.